¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 26. En esta ocasión tenemos un invitado a quien quiero mucho y estoy seguro les va a caer muy bien. Y vamos a hablar de historia, vamos a hablar del cúmulo de historias, las interpretaciones de las mismas, los impactos, cómo tendría que tomarse, pero sobre todo la trascendencia de la historia en nuestras vidas. ¿Qué relevancia tiene el conocimiento y el aprendizaje de la historia desde el aprendizaje de las cosas que vienen pasando generaciones atrás de nosotros y que nosotros podemos replicar o no? Quédense con nosotros. Palabra de honor, que hay cosas de muchísima valía. Quédense con nosotros. Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 26. El tiempo va volando en esta primera temporada y estamos ya en el episodio 26. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio muy importante, por lo menos puedo decirles que para un servidor, y además ustedes van a conocer al invitado que tenemos el día de hoy, una persona que además de que quiero mucho y respeto mucho, hemos tenido durante muchos años a distancia una relación siempre, creo que desde el principio, ¿no, Manuel? Desde el principio tú y yo nos llevamos prácticamente bien desde el principio, ¿cierto? Definitivamente. Pues bueno, Manuel Rodríguez, que nos acompaña desde la hermana ciudad de Puebla, desde la ciudad del mole, para que no suene tan feo, porque otros le llaman la ciudad de otro producto de allá de Puebla, pero la ciudad del mole o la ciudad de la Talavera, ¿no? De cierta cerámica por allá. Manuel, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este episodio. Al contrario, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias, pues agradecemos por supuesto a Mercado Casavieja, que es y ha sido nuestro anfitrión, nuestra sede, nuestra casa desde el principio. Gracias, Mercado Casavieja, por creer en este proyecto. Agradecemos también a Icamané Coaching, patrocinador que se sumó desde el episodio anterior y que está junto con Mercado Casavieja apoyando y impulsando este proyecto del conversatorio. Manuel, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de historias y vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con eso. Tú de profesión eres historiador, ¿cierto? Más que historiador, profesor. Profesor, pues, pero la historia para ti es un tema ultra fuerte. Yo me acuerdo que te conocía, devorabas libros. Todavía es un hábito difícil de pagar. Oye, y cuando platicábamos por teléfono y nos coordinábamos un poco y te decía la idea que tenía o que tengo de este episodio, porque bueno, hablar de historia y hablar de docencia y de docencia en historia, pues es un tema que puede ser de nunca acabar. Bastaría nada más con ver el temario de los programas de historia para decir, pues no acabas jamás en la vida. Pero quiero empezar planteando algo. Hay una ironía en el asunto con lo que voy a decir, conversadores, conversadoras, no sé si estén ustedes de acuerdo con lo que voy a decir, es una percepción personal, en la que, pues cuando yo fui profesor o fui director, es decir, trabajé para escuela, hoy por hoy que me toca capacitar profesores y me toca estar haciendo estos procesos y estos trabajos todavía inclusive con estudiantes y demás, hay cierto desdén por la materia de historia. O sea, cuando le preguntas a los estudiantes, oye, ¿te gusta tal materia? ¿Te gusta tal materia? ¿No? Inclusive podría decir que hay más desdén por la historia que por las mismas matemáticas. Hay mucha gente que sí le gustan las matemáticas, pero muchísima gente, ¿te gusta la historia? No, guácala, qué aburrido, qué tedioso, qué fastidio, qué así, ¿no? Y en algún punto, y quisiera arrancar por ahí, soltarte este punto de vista, Manuel, y a ustedes conversadores para que se sumen a la conversación, siempre invitarlos a que se suscriban al canal y sigan ampliando las conversaciones. Yo creo que la historia se enseña mal, por eso genera ese desdén. Y lo voy a explicar desde esta perspectiva, a ver si a lo mejor ahorita me dices, Luis, estás pero ultra en el hoyo, ¿no? Pero empiezas con las eras, ¿no? Y entonces,
empiezas, y digo, salvo para los chavitos y los chavitos que les gustan los dinosaurios, pues esa parte está padre, pero eso es solamente en una etapa, ¿no? O sea, tú dices, vamos a ver las eras, tú dices, los dinosaurios, Nel, o sea, ves un montonal de cosas y nada más ves un pedacito en el Jurásico, ves un pedacito los dinosaurios. Y lo demás, pues otro tipo de cosas. Y luego ya empiezan con las culturas y empiezas con los fenicios y los chinos y los egipcios. Y entonces mucha gente que dice, yo vivo en Tangamandapio, vivo en San Mateatenco, vivo en Lerma, vivo en Veracruz. A mí qué carajos, los fenicios, ¿no? Qué caramba. Entonces creo que hay precisamente en el arrancar así, en el diseño de esa manera, hay un rompimiento. Y entonces la gente dice, a mí qué carambas, los chavitos, a mí qué carambas me importan los fenicios, qué me importan tal. Y entonces, ¿por qué digo lo que digo? La historia es trascendental. Para mí es una de las áreas más importantes del conocimiento de las personas. Por Dios que lo digo y lo sostengo abiertamente. A la par, inclusive, de las mismas matemáticas. Me parece con una trascendencia sumamente importante. Y entonces, una vez hice un ejercicio, inclusive creo que en ese entonces Manuel, no sé si ya lo dije, pero Manuel fue mi alumno hace algunos ayeres, y alguna ocasión me tocó sustituir a una extraordinaria maestra de historia que tú tuviste, Lourdes de Anúcita Mendieta, que desde acá, mis Lourdes, te mandamos un queridísimo saludo y abrazo, pero eras extraordinaria maestra, me toca sustituirla. Y entonces les pregunto a algunos que a quienes les gustaba la historia, entonces por ahí hubo 2, 3 que dijeron que no. Y entonces les hice la siguiente pregunta, oigan, ¿quién de ustedes tiene algún conflicto con su papá o con su mamá? Y entonces, pues, imagínate, adolescentes, pues, levantaron la mano 25 de 20, ¿no? O sea, hasta las sombras levantaron la mano. Y entonces les dije, oye, ¿y por qué es el conflicto? No, es que mi papá sí, mi mamá asado, shalala. Y entonces pregunté, oye, ¿y tú sabes cómo fue tu papá de niño? No. Oye, ¿y tú crees que el hecho del tipo de infancia que haya tenido tu papá y cómo fueron sus abuelos con él tenga que ver con el hecho de cómo es tu papá contigo, y que si tú conocieras esa parte y entonces ahí aprovechaba para poner la palabrota, de la historia de tu papá, te ayudaría a entenderlo mejor y por ende tener una mejor relación con él? Y entonces sus caras eran de, pues creo que sí. Y entonces ahí es donde está mi tesis, lo que yo sostengo, que la historia se enseña mal, se enseña al revés. Se enseña de lo general a lo particular. Y entonces de lo general empiezo con las eras y me aviento a los fenicios, a los chinos, shalala. Para cuando llegué a la Segunda Guerra Mundial y a Benito Juárez, ya no me avientes nada, ya guácala, ¿no? De veras, no, gracias. Pero si empezáramos al revés, si empezáramos con el constructo, empezar a descomponer, pues, desde donde estoy hacia atrás, tendría muchos más elementos para poder entender la historia como algo pertinente. Ya me callo. ¿Qué piensas, Manuel? Completamente de acuerdo, solo quería agregar el detalle, y esto pasa con muchísimas materias, idiomas, matemáticas, física, química, historia, filosofía. Yo en este momento doy muchas clases a adultos y adultos que trataron de estudiar inglés, trataron de estudiar español y nunca pudieron porque se les enseñó mal. El paso número 1 en estos procesos no es vamos a ver el temario, no es vamos a ver el índice. El primer paso es vamos a quitarte ese odio, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Me vas a ver como al profesor que odiabas hace 15, 20, 30 años. Y otro punto muy importante, y esto es una evolución que han tenido los idiomas. Los pioneros de este proceso fueron las instituciones de Berlitz, Harmon Hall, que dijeron, ¿por qué tenemos que enseñarle la gramática a los alumnos? A los alumnos les interesa un pepino lo que es la gramática, que si el verbo, que si el adjetivo, a ellos les interesa comunicarse y entender. Se acabó. Empecemos por ahí y la gramática llega sola. ¿Por qué no hacer lo mismo con la historia? No empezar diciendo, es que la importancia de la historia. No. La importancia de la historia va, si uno le pregunta a 10 personas, va a recibir 10 respuestas diferentes. Empezar como si fueran matemáticas.
¿qué importancia tiene para ti? ¿Por qué tú quieres aprender historia? ¿Por qué te serviría estudiar historia? ¿Por qué te fascinaría la historia? Porque la vemos en todos lados. Un ejemplo raro podría ser, bueno, ¿te gusta la Guerra de las Galaxias? ¿Te gusta Star Wars? Sí, por supuesto, es maravilloso. Hay muy poca gente que dice que no. Pero sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Yo soy Star Wars fan, tengo que decirlo abiertamente. Ya somos donas, Bimbo. Pero decirle a esta gente, bueno, entonces te gusta el conflicto de la Guerra Fría antifascista. A ver, ¿cómo? Sí, es la inspiración de George Lucas, mira los uniformes imperiales, compáralos con los uniformes de la SS nazi. Ah, ok. Oye, ¿te gusta Indiana Jones? Esa se explica sola. Sí, claro. ¿Por qué ellos deben quitarles ese odio que se les ha generado, quitarles ese estigma que se les impuso y empezar de cero? Carta blanca. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando además somos coleccionistas de historias, aun cuando hay gente que dice abiertamente que no les gusta la historia, todos somos coleccionistas de historias, Manuel. Conversadores, todos somos coleccionistas de historia, ¿no es cierto? Guardamos todo, ya sea en nuestra memoria, para los que tienen buena memoria, para los que no tienen buena memoria, pues hoy por hoy hasta las redes sociales se encargan de recordarte lo que estabas haciendo hace 3 años, 6 años y cómo nos veíamos hace 4, ¿no? Cuántos kilos pesábamos hace 6 y cuántas canas teníamos hace 2. Pero eso, en mi época de infancia, que a lo mejor te tocó un poco a ti, Manuel, a ustedes conversadores no lo sé, eran los álbumes fotográficos de la abuela, ¿no? Claro. Que ibas a casa de la abuela y abrían, ¿se acuerdan de este álbum fotográfico que con espiral y que despegabas así y tenía como cierto pegamento donde quedaban las fotos y tenía, ya sabes, la abuela de todos los nietos y tal? Es más, ahí se notaba quién era el consentido, la consentida, ¿no? Porque era el que tenía más fotografías. Y las fotografías son historias, porque tú ves una fotografía y automáticamente tu mente empieza a hacer conexiones del lugar, de la vestimenta, lo relaciones con ciertas anécdotas, ciertas historias personales y generas historias. Cuando vemos una película, para los que sean amantes del cine y que les guste el género que sea, ahorita dijimos Star Wars, hiciste con Star Wars y con Indiana Jones, citando a George Lucas en ambas, pues dos muy buenas connotaciones o relaciones históricas, ¿no? Pero cualquier película que viéramos, eventualmente es una historia. El guión, pues, sea adaptado de un libro o sea un original, es una historia, ¿cierto? Somos coleccionistas de historias todos. Y de cualquier punto, hay gente, decía un cineasta, James Rolfe, que todos somos nerds. A lo mejor tú eres el nerd que te puede recitar los diálogos de la última serie de Star Trek. A lo mejor tú eres el nerd que te puede recitar la alineación del Real Madrid en el 59. Exacto. A lo mejor tú eres el nerd que se pone una playera de Spider-Man. O a lo mejor tú eres el nerd que se lleva la playera del Milan a trabajar. O el nerd que dice quiénes eran los primeros integrantes de Metallica cuando se creó, ¿no? ¿Y de qué lado tocaba la guitarra Hetfield? Por ejemplo. Entonces, podemos quitar un poco ese estigma y decir, bueno, pues al que le guste la historia, bien por él, al que le guste. Y al que le disguste la historia, sí le comentaría, no te disgusta la historia, te disgusta tu historia, lo que tú crees que es la historia. Ándale. Bueno, esa frase me la parafraseé un poco de Dan Brown. Nadie odia la historia, odian lo que ellos creen que es la historia. ¿Fechas? ¿Procesos? ¿Eras? No, la historia son gente y sucesos, nada más. Y sucesos hay todo el tiempo, permanentemente. Es el cúmulo de experiencias, el cúmulo de sucesos. Eso me gustó muchísimo. Y tenemos que entender que, bueno, ahora estamos viviendo un suceso histórico muy importante. No, bueno, va a marcar una generación por completo, marca una generación por completo. que a nadie le está gustando. Todos lo que decíamos, me hubiera gustado vivir este proceso, ¿ya viste que no? Sí, no está tan fácil. Hemos tenido Grandes grandes maestros. Se hablaba mucho de Carl Sagan en su momento, Neil Tyson hoy en día, Bob Ross en su momento. Lo malo es que nunca tuvimos un gran profesor de historia.
Nunca tuvimos esa imagen de un big man en la historia. Los británicos tuvieron más fuerte que nosotros con el Doctor Who, una serie maravillosa. Pero últimamente, pues la ciencia ficción y la trama toman el volante y la historia se tiene que quedar atrás. Y eso es algo que nos ha faltado, esos grandes ejemplos a seguir. No, y hoy por hoy inclusive los famosos realities, ¿no? Que siguen siendo historias. O sea, historias de cualquier ciudadano de a pie, en donde tienes realities de unos haciendo tarugadas y poniéndose hasta el cepillo y ligándose unos a otros y shalala, pero eventualmente no dejan de ser historias de poca o nula trascendencia y demás, pero hay mucha gente, sobre todo, por ejemplo, en términos de youtubers, que el tema ya dije tema muchas veces, de compartir lo que están haciendo en su recámara, lo que están haciendo en su casa, lo que hicieron su día, y que es parte de un suceso, como bien dices, a lo mejor de nula trascendencia o de poca trascendencia, pero que genera un consumo brutal, ¿no? O sea, eventualmente estar atentos a los sucesos de otros. Siempre. Era una gran estrategia que tenía la profesora Lourdes que mencionabas antes. Nos presentaba la historia en clase no como una cosa lejana, no como una cosa ajena, casi como un chismógrafo. Y fíjense que este canijo lo que hizo fue, y nos tenía todos prendidos de cada palabra. Era fascinante. Era la hora más rápida del día. Sí. No había pierde. Y hubo otro gran profesor, me tocó en la universidad, su clase era a las 7 de la mañana en la universidad, alumnos de 18 años, 19. Nadie quería estar ahí, excepto miércoles y viernes, que daba clases el profesor Francisco Liscano, descansa en paz, creo. Ah, caray. Nadie se la perdía. Nunca tuvo una sola falta en esa clase. Daba historia, por supuesto. Sí, daba historia de la Latinoamérica prehispánica. Ok. Nadie se perdía una sola palabra de lo que él dijera. Y Era era como difícil. un narrador. Sí. Era un corifeo de teatro griego, nos contaba la historia como si la hubiera vivido. Algunos hacían el chiste, bueno, es que seguramente la vivió, era un hombre de edad avanzada, pero Nunca falta. universitarios al fin y al cabo. Nunca falta. El- Fíjate Si el profe que no yo- tiene apodo, no nos cayó bien. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, el mejor maestro de historia que yo tuve fue mi abuelo. Mi abuelo, don Antonio García Ponce, que fue un personaje extraordinario, un abuelito de cuento que tuve. Él, además, conversadores, además, Manuel, les cuento, mi abuelito estudió hasta primero de secundaria. Él fue pintor rotulista, pero tenía y tuvo una gran afición, pero de veras gran afición a la lectura y específicamente a la lectura de cuestiones de historia. O sea, la historia le gustaba muchísimo. Entonces leyó muchísimo. Y palabra de honor, y lo voy a decir toda la vida hasta que tenga mi último aliento cuando se hable del tema, nadie me enseñó historia mejor que mi abuelo. Porque mi abuelo, justo lo que tú estás diciendo, eso hacía mi abuelo. O sea, me platicaba de la Revolución Mexicana y como me lo platicaba yo, se los juro que pensaba que mi abuelito veía pasar a Francisco Indalecio Madero frente a él, ¿no? Y que mi abuelito presenció la decena trágica y que mi abuelito casi le escupía a Victoriano Huerta y, o sea, casi, ¿no? No hubiera estado de más. No, exactamente, no hubiera sobrado un escupitajo al señor Victoriano Huerta, al general. Me contaba de la Segunda Guerra Mundial, me contó muchísimas cosas. Por supuesto, de su vida, me contó ciertas historias que inclusive en alguna ocasión, platicando yo con mi papá, de repente vi la cara de asombro de mi papá como diciendo, caray, pues eso yo no me lo sabía. Pues mi abuelito me lo contó, ¿no? Entonces, era un cronista, pues, una persona que platicaba de una forma fantástica y creo que eso también alienta a precisamente al acercarse a esta historia. Ahora, yo quisiera tomar
esto que venimos hablando y que hemos dicho ya de la parte positiva y demás, relacionarlo con algo que ahí sí todo el mundo conoce, ¿no? A lo mejor no todo el mundo sabe de historia, no todo el mundo se sabe el nombre de los niños héroes, no todo el mundo se sabe el nombre tal, y que algunas cosas a lo mejor podrían ser no tan relevantes como la trascendencia de los contextos y las circunstancias, que me parecen las más trascendentes, ¿no? Es decir, es más trascendente entender el contexto socioeconómico, político, cultural del México de la época de la invasión francesa o de la ocupación de los Estados Unidos en el tiempo de los niños héroes, aprenderte de memoria el nombre de los niños héroes, ¿no? Es decir, también ahí hay una diferencia entre entender la trascendencia de la historia misma, salvo su mejor opinión, por supuesto. Pero entonces hay una máxima que dice, el que desconoce su historia está condenado a repetirla. ¿Esto es verdad? ¿Hasta dónde es verdad? ¿Es algo que podríamos, a partir del famoso método científico, considerarlo como teoría o ley, de que es constante y permanente y le pega en todas las latitudes, a todos los hogares, a todas las personas, Manuel? Bueno. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, doctor en literatura inglesa, decía que la historia es cíclica, pero siempre es cíclica hacia abajo. Va empeorando en cada repetición, en cada ciclo. Era muy pesimista ese hombre. Por eso cuando leemos o vemos El Señor de los Anillos, las eras anteriores eran mejores, las eras nuevas van perdiendo la magia, van perdiendo el encanto. Podríamos poner el ejemplo de lo que sucedió apenas, bueno, cuando salga al aire habrá pasado una semana, me imagino. Sí. Los talibanes acaban de tomar Kabul. Sí, cañón. No es la primera vez que un ejército invasor es repelido, ni será la última. Los romanos cayeron, los persas cayeron, los ejércitos franceses cayeron, los ejércitos otomanos cayeron, y ahora el ejército alemán cayó. Es un pueblo que no se va a dejar. Es un pueblo que va a sobrevivir y va a prosperar a su manera, no con imposiciones ajenas. Son repeticiones. No aprendieron de las lecciones de la historia, no aprendieron de las estrategias, perdieron. Hay una muy clara, ¿no? Esta de la Segunda Guerra Mundial y la correlación con Napoleón Bonaparte, Hitler-Napoleón Bonaparte, ¿no? Esta en la que más o menos un siglo atrás de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ocupa Polonia y empieza a ocupar Europa, pues llega un punto que aquí hay, además, bueno, ahorita voy a ir a otro punto que me parece importante de la historia, pero o sea, llegó un punto, creo que más o menos por ahí del 43, 42, que literalmente fue como que el pico y literalmente tenía casi a Europa en la mano. Casi Europa en la mano. Pero el ego, lo que fuera, la locura de este señor, dice, pues me falta Rusia, ¿no? Y Rusia es un pastelote. O sea, tengo ¿cómo no me voy a llevar a Rusia? Y entonces decide entrar a Rusia y al principio, pues digo, murieron N cantidad de rusos, N cantidad, o sea, pero una brutalidad cuando se ven las estadísticas de la historia precisamente de la cantidad de soldados rusos que murieron, es una bestialidad de rusos los que murieron, pero de verdad. Pero lo que le pega al ejército alemán son las condiciones climáticas del territorio ruso, que va retrocediendo hasta Stalingrado, y ya cuando llega hasta allá, ahí llega el invierno crudísimo, y los alemanes entonces, que no, ya pues también desgastados, no con la ropa tan adecuada y demás, pues el mismo clima empieza a ser el aliado perfecto de los rusos, recuperan terreno, y hay historiadores, gente que dice que realmente ese es el pico que da, o el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial, y no es como nos lo quieren vender luego las películas norteamericanas, que es el desembarco en Normandía y que gracias a que llegaron los gringos se acabó la Segunda Guerra Mundial. Realmente es el tema de los rusos, cómo empiezan y minan tanto al ejército alemán y llegan los rusos. De hecho, los rusos llegan primero a Berlín, ¿no? Ahora, hay un tema que, regresando del desconocimiento de la historia, está condenado a repetirla. Siglo atrás, Napoleón
tiene en la palma de su mano Europa y le falta Rusia. Bueno, que no sé si ya se llamaba Rusia o tenía otro nombre, no me acuerdo, o si ya era Rusia y a lo mejor yo estoy ahí muy tarugo, pero bueno, le falta ese territorio. Entonces Napoleón dice, ahí te voy. Y sucede exactamente lo mismo. El clima, las condiciones climatológicas le dan en la torre a los franceses, los rusos se reponen o los de esa zona y entonces es el punto de quiebre, termina yéndose, ya no me acuerdo cómo se llama la isla donde termina Napoleón. ¿Mande? Elba. En Elba, y pues ya hay pelas Napoleón, ¿no? Entonces, eso quedó documentado. Mi punto es que eso quedó documentado. Si Hitler hubiera leído tantito, que qué bueno, dicho sea de paso, qué bueno que no lo leyó, igual y no pasa eso. No se mete con los rusos. Los rusos decían, mientras no se metan conmigo, ellos, claro, ellos no se habían metido. Tenían la fuerza para haber defendido Polonia, para haber defendido otros, pero no lo hicieron. Entonces no se estaban metiendo. Se metieron con ellos, se meten entonces. Entonces, el desconocimiento de la ley, el desconocimiento de la historia en verdad sí golpea eventualmente y tarde que temprano, y a lo mejor sí peor, como en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sobre todo porque, bueno, había más factores. El hecho de que Stalin hubiera mermado tanto a sus ejércitos, purgado prácticamente a sus ejércitos, eliminó muchísimos generales, eliminó muchísimas comandancias. El mejor requisito para ser un gran general en la Unión Soviética era serle leal a Stalin, y eso permitió que los alemanes llegaran tan lejos como llegaron. Pero los rusos tenían dos grandes elementos a su favor. Uno, como mencionas, el clima, y el otro era personal de sobra. Tiraban carne, tiraban gente al matadero y a otro, y otro, y otro, y otro, porque las instrucciones eran detrás del Volga, el río que está en Stalingrado, no hay nada. De aquí no pasa nadie, sí, ni un paso atrás. Y la gente estaba más aterrada de lo que les sucedería si Stalin se enteraba, mandarlos a los gulags o peor, que de lo que les harían los alemanes. Y se sabían las atrocidades de los alemanes en ese momento. Otro claro ejemplo, bueno, el ejemplo de Napoleón y Hitler es clarísimo. Y otro muy claro ejemplo fue Estados Unidos en Vietnam. Ya les había pasado. Ellos mismos lo habían hecho. Un oponente más pequeño, pero que conoce perfectamente el terreno, utiliza las estrategias de guerrillas contra el invasor. Unos siglos antes, los estadounidenses utilizan la guerra de guerrillas y las estrategias de milicia y las estrategias de golpear y correr contra los británicos durante la Guerra de Independencia en 1776. Que me perdone Mel Gibson, pero eso fue un poco ridículo. Es buena, pero ¿qué onda? Sí, la del Patriota. Y no aprendieron ni de su propia historia. Eso qué Un ejército solamente es tan bueno como su inteligencia. Y estamos hablando del ejército, pero también hablamos de historias de... Aquí quiero volverlo a aterrizar a la parte de lo individual, de lo cercano, de lo... y no aprendemos a lo mejor de las historias de nuestras familias, de las historias de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? De ya están grandes, que los tenemos que estar escuchando, ya tú qué sabes, es mi vida, yo lo sé, ¿no? A mí no me va... Esta frase que me parece la peor que podemos decir los hijos y que lo decimos todos, ¿no? Eso a mí no me va a pasar. Ota, es la peor frase, porque cuando dices eso a mí no me va a pasar, automáticamente todas las señales y mecanismos de defensa los anulas. Y entonces es como si quitaras la malla y quitaras la reja y dejaras sin llave la puerta, porque a mí no me va a pasar, ¿no? Y entonces invariablemente sucede y golpea, a lo mejor sí, como dice Tolkien, o decía Tolkien, más fuerte, ¿no? Es decir, tenemos que ir aprendiendo, porque los golpes, o a lo mejor a veces también hay gente que dice que así es la vida, ¿no? La vida da catorrazos duros y te da unos fregadazos para que se nos quite lo tarugo, ¿no? Algunos fuertes. A mí me han dado unos recientemente
que hijo de la mañana, hoy me decían, oye, te veo más canoso que otros años, híjole, pues si vieras los fregadazos que he recibido en los últimos meses por mis tarugadas, ahí te encargo, precisamente por no aprender de historia, de nuestras historias, de las historias que tenemos cerca, ¿no? Sí, si uno no aprende de los errores del padre, los va a cometer invariablemente. Y a veces peor. Y a veces peor. Pero aquí el problema siento que viene de dos bandas. El hijo no la quiere aprender porque el padre no la quiere contar. O el padre no la quiere contar porque el hijo no la quiere aprender. Hay padres muy reservados, no hay ningún problema con eso, pero guardar secretos podría ser muy nocivo a la larga. Pues se puede costar más caro, claro que sí, puede costar mucho más caro. Oye, yo quería poner sobre la mesa otra cosa, otra máxima, otra frase muy acuñada específicamente a la historia. La historia la cuentan los vencedores. ¿Qué tan verdadera es esa frase? La historia siempre la escriben los vencedores porque son los que tienen acceso a los medios, ya sean papiros, ya sean pergaminos, ya sea el internet. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. Durante muchísimas generaciones se enseñó que los liberales eran los héroes, los conservadores, los villanos. Sin embargo, se rescatan textos, se recuperan cartas, se recuperan anécdotas, periódicos de la era, y se va viendo la otra perspectiva. Maximiliano de Habsburgo era la persona más liberal de este país. Uy, que no te escuche que no te escuche la 4T, Manuel, porque te mandan clausurar, mano, no manches. ¿Cómo vas a enaltecer a un conservador así? podemos poner otro ejemplo. Pero no lo cambies, me encanta que lo estés diciendo, me encanta porque precisamente es desconocimiento el que tenemos, hay mucho desconocimiento, particularmente en historia. Síguele con Maximiliano. El señor Maximiliano pensaba que el mejor sistema para México va a ser una república, una democracia. Solo había una persona más liberal en México que él, y era su esposa. Y él mismo lo decía, si piensan que yo soy liberal, hablen con mi señora. Y eran enamorados de México. Se les recibió con bombo y platillo la mejor comida, porque México. Somos los únicos que regresamos de la muerte a tragar. Ahí está la demostración de la mejor. Es la mejor comida del mundo por eso. Se enamoraron tanto de México que ellos voluntariamente renuncian a sus nacionalidades. Y dicen, nosotros somos mexicanos, aprenden el idioma, lo dominan perfectamente. Cronistas de la época decían, es que casi no se les nota el acento. Vestían con las modas de Europa, pero porque era la moda universal de aquella. Los franceses dictaban qué se usaba. Pero con estilo de aquí. Sí se notaba, y se nota una evolución en el poco tiempo que ellos pueden estar aquí. Otro gran ejemplo era, durante las cruzadas, siempre se nos dijo, los ejércitos sarracenos eran unos bárbaros. Los cruzados llegaron a evangelizar y a darle cultura a este pueblo. A ver, espérame. Mientras los europeos estaban lanzando sus desechos por la ventana, los sarracenos tenían sistemas de drenaje, los hospitales más avanzados del mundo, la mejor arquitectura, dominaban las matemáticas casi a la altura de los mayas. Un sistema de salud pública que envidia al mundo ahorita, gratuita. Y un ejemplo más era cuando los sarracenos capturaban a un cristiano armado, lo desarmaban, le daban agua, pero se lo llevaban preso, vivo. Si capturaban los cristianos a un sarraceno, la orden era ejecutarlo inmediatamente. Y si lo capturaban a las puertas de una ciudad, era ejecutarlo en público, para que los sarracenos vieran a lo que se enfrentaban. ¿Quién era el bárbaro? Esa es una de las preguntas más importantes que hay que hacerse. ¿Quién es verdaderamente el bárbaro? Sí, ahí yo diría que bárbaros podemos ser todos y hemos sido todos y ninguno al mismo tiempo. Hace
Cuando estaba yo en la preparatoria tuve un compañero, Pedro Arratia, a quien le mando un saludo. Y Pedro Arratia tenían en su casa, tenían una biblioteca muy vasta y tenían libros antiquísimos. Y me acuerdo perfecto que una vez compartió un texto en donde había una descripción sumamente clara. Hago un paréntesis que hasta ese momento la información que yo tenía, lo que a mí se me había enseñado en libros de texto, en clases de historia, es que el benemérito de las Américas, Benito Juárez García, había fallecido por una angina de pecho. Cuando yo leo ese libro, en ese libro hay una crónica, es un libro de 1800 y pico, pocos años después del fallecimiento de Juárez, en donde se crea ese libro. De verdad, el libro era, además, hasta te daba miedo pasar las hojas porque decías, no manches, esto es así súper antiguo. Y la crónica ahí dice que no murió de angina de pecho, él murió envenenado por Sebastián Lerdo de Tejada, que era su vicepresidente, porque el señor Sebastián Lerdo de Tejada quería ser el presidente de la República. Y que la única manera de quitar a Benito Juárez de la silla era matarlo. Y que la única manera, exactamente, y que eventualmente Sebastián Lerdo de Tejada es presidente por una minúscula periodo de tiempo, y eventualmente ya no me acuerdo ni quién es el que llegó después, pero es presidente. Y entonces, yo no sé, otra vez, ya no sé qué es verdad y qué es mentira, dicen por ahí, todo depende del cristal con el que se mira. Alguien podrá decir, no, eso lo escribió tal y lo escribió tal, pero entonces aquí yo quisiera tomar eso que tú estás hablando de estas cronistas de la época, y entonces vamos a traerlo, a traspolarlo al 2021, Manuel, al 2019, al próximo 2022. ¿Quiénes son los cronistas de esta época? Los periodistas. Exacto. Y entonces van a pasar 20 años, 60 años, 100 años, 200 años, y entonces tú y yo ya vamos a estar, pero en el recuerdo de algunos, ojalá, o si no, pues bueno, pero ya más que hechos polvo. Y entonces vamos a pensar que recuperan, en este ejercicio ficticio o hipotético, generan y recuperan documentos, ¿no? Así como ahorita decías de los sarracenos y demás, recuperan documentos de cronistas de la época del siglo XXI, específicamente del 2020, en donde dice que en México tal, y que en Estados Unidos tal, y que en tal, y que en tal, y que en tal. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿No? O sea, lo dices, la verdad está del lado del vencedor. Y por ejemplo, hablando de cronistas, haciendo yo esta correlación, y que quiero tu input o tu punto de vista de eso que estoy diciendo, en donde tienes, por ejemplo, en México, muy claro, muy claro, líneas editoriales, muy claras. Y entonces tienes periódicos que son, voy a decir uno perfectamente claro, sin temor a equivocarme. Tienes, por ejemplo, el Reforma, que es una línea editorial de derecha, ¿no? Está clara. Tienes un periódico como El Universal, que es, yo diría, como que de centro, ¿no? Está a veces para un lado, a veces para el otro. Y tienes otro como, por ejemplo, La Jornada, que es una línea editorial muy clara de izquierda, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién de los tres tiene la verdad? Y entonces, otra vez, en el ejercicio hipotético, ¿qué pasaría, Manuel? Algo que sí se nos enseñó muy claramente, en tu clase, de hecho, siempre la verdad está en algún lugar del medio. Si uno toma las tres perspectivas, en algún lugar está. Y se puede crear una narrativa bastante completa. Nunca al 100, es imposible. Otra ventaja, tal vez, la historia lo dirá, ahora se documenta más que nunca. No solamente en redes sociales y selfies y fotos y hoy me fui a beber y va, sino no se deja caer un solo papel. Todo registrado en línea, todo con copia o triplicada. Entonces, los historiadores del futuro que volteen a ver el siglo XXI, pues la tendrán un poco más fácil adquiriendo información. Desglosando a ver que sí, que no,
no les envidio la chamba. Estoy de acuerdo. Va a ser más pesado. Y entonces, aquí acabas de decir algo que me parece muy importante y que me encanta que lo pongas ahí. No hay una historia. Hay interpretaciones de los sucesos y entre más información reunamos que se contraponga o que nutra o que amplíe el contexto, más claridad o más cercanía podremos tener a la verdad. Es decir, regresando a la Segunda Guerra Mundial, si yo o México, si yo solamente me sé de historia lo que me dice el libro de texto, que dependiendo el sexenio y dependiendo el partido político, pues podrán darle ciertos matices dependiendo el modelo educativo y lo que quieran señalar o enaltecer, pues entonces ahí me voy a quedar. Pero si tomo 3 o 4 libros de texto, más 3 o 4 periódicos, más 3 o 4 crónicas de tal, más un libro de tal, más un libro de tal, más un libro de tal, pues podré empezar a dibujar una realidad más cercana a lo que pudo haber sucedido, ¿no? A lo que pudo haber pasado y poder tomar cuestiones importantes. Yo me acuerdo perfecto cuando estaba chico, bueno, joven pues, y que con mi abuelo platicaba de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Mexicana. Hasta antes de que me platicara mi abuelo, yo decía, pues qué padre que Venustiano Carranza hizo lo que hizo y que Obregón y que shalala. Y después de platicar con mi abuelo dije, híjole, desde mi perspectiva y a lo mejor con carencia todavía de muchos datos, pero creo que eventualmente terminaron ganando los que no tenían que ganar, ¿no? O sea, los grandes caudillos no ganaron y otros historiadores me han dicho, pues sí, no ganaron porque tampoco tenían por qué ganar. Si hubieran ganado también hubiera sido caótico porque no tenían ni idea, defendían causas pero no tenían ni idea. Pues no lo sé, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si eventualmente los triunfadores no hubieran sido estas grandes instituciones que representaba Venustiano Carranza y Obregón y termina ganando el caudillismo con Francisco Villa y Emiliano Zapata? Pues yo no sé qué hubiera pasado con México, ¿no? No lo sé. Es una rama de la historia bastante interesante y muchos autores, creo que el primero en hacerlo fue Philip K. Dick, haciéndose la pregunta que le dio muchísimo miedo a los estadounidenses en su momento: ¿qué hubiera pasado si perdemos en la Segunda Guerra? Y Philip K. Dick escribe El hombre en el alto castillo, y la mitad de Estados Unidos está dominada por Alemania y la otra mitad de Estados Unidos está dominada por Japón. Y plantea un panorama espantoso, pero también para los japoneses fue un panorama espantoso Ni les por digo. perder. ¿Qué hubiera pasado? Se hablaba mucho de un caso en México sobre si no existe Japón o si Japón no está en la latitud que está, los chinos hubieran terminado llegando a las costas del Pacífico. Y la conquista hubiera sido otra historia. Quizás hubiera sido antes, quizás se hubieran enfrentado el ejército español y el ejército chino. ¿Qué desastre hubiera sido por aquí? El qué tal sí es una pregunta fascinante y es un ejercicio mental precioso. Pero volviendo un poco a lo de si tienes esta perspectiva y este periódico y estos libros y estos textos, siempre hay que tener la mente abierta a que va a salir información nueva. Recientemente se acaba de descubrir un recetario romano de época. Siempre va a haber información nueva. Siempre va a surgir algo, nunca se va a conocer por completo. Entonces, a lo mejor un solo dato de un graffiti que salió en Pompeya mientras estaban excavando le dio al garete a toda la perspectiva que se tenía de los romanos y vuelta a aprenderlo desde cero. Y es algo a lo que hay que atenerse. Eso está fantástico, mente abierta. Somos muy dados a casarnos no, es que es así, se acabó y así es, y así es, y así es, y así es. Yo en algún punto inclusive hasta llegué a decir, si pasados 300 años, 3000 años, imagínense, conversadores, imagínate Manuel, 500 años, ¿no? Y que alguien encontrara un cómic por ahí tirado de Batman. Okay. Y entonces, pues el cómic habla de Bruce Wayne y todo eso.
¿Habrá dentro de 500 años una persona que realmente pudiera llegar a pensar o a creer que Bruce Wayne existió y que eso no es ciencia ficción, sino es una crónica real? Es muy posible, muy posible. Digo, se cuestiona la existencia de Heródoto. Algunos hasta la de Dios, así, ¿no? A partir de las lecturas de la Biblia. Bastantes, cada día más. Digo, cuestionar no está mal, pero hasta qué punto es cuestionar y cuando ya rayamos en la crítica, cuando rayamos en la agresión. Existe la posibilidad, se habla mucho del cómic, sobre todo el cómic americano, no tanto el francés o el japonés, como la nueva mitología. Así como los griegos tenían a Heracles, los romanos tenían a Hércules, nosotros tenemos al increíble Thor. Bueno, nosotros acá tenemos a Calimán, compañero. Thor es más nórdico, ¿no? Calimán, tenemos al Santo. Tenemos al Santo. Hay en 1000 películas del Santo. No me traigas a Thor teniendo al Santo, compañero. ¿Qué hubiera hecho Thor contra las momias de Guanajuato? A ver. Y a cachetadas limpias. Y a cachetadas limpias. Él no necesitaba un martillo. Y sin volar y sin martillo, exactamente. Pero es nuestra mitología. Quizás se vuelva, una mitología se puede volver una religión a futuro. Pues si tenemos el maradonismo. Hay un ejemplo más extremo que es al que iba. Se crea el libro de Dianética, que es un libro de ciencia ficción, y ahora hay una religión peligrosísima que ha ocasionado muchísimos problemas, llamada cientología. Y ha sido un borlote. ¿Quién quita que la persona que se encuentre este cómic de Batman en el futuro no solamente piense que fue un hombre real, sino que es prácticamente un profeta y se hace la iglesia del murciélago? Eso sería aterrador. ¿Qué? ¿Perdón, qué? Murciélago no, por favor. Ah, sí, dice, ahorita con la pandemia, murciélago no, dice Juan acá, por favor, murciélago ya no. Perdón. No me toques ese vals, se hasta le hizo así. No lo están viendo conversadores, pero se puso así todo. Luis puso el ejemplo del murciélago. Sí, bueno, pues. Pudo haber sido Superman, pero. O Cualquiera. O cualquiera. La iglesia de Deadpool sería muy aterradora. Sí, cañón. Oye, quisiera, ya para empezar a recapitular, desde tu perspectiva, yo en algún punto fui docente, trabajo con docentes, tú eres un profesor de gran nivel, de gran cariño, porque además lo vives, es una pasión tremenda, te encanta, es algo que transmites. Me encantaría que te centraras o que nos centráramos en esta última parte o en esta parte final en términos ya de la praxis de la docencia, de la necesidad de tener claro qué se transmite, del rol del profesor, específicamente en estos temas y lo que quieras añadir a partir de consejos, lo que fuere, mi queridísimo Manuel. No hay herramientas malas. Eso es lo primero que hay que entender. Yo puedo darle a un alumno 200 estrategias para practicar y la que le va a funcionar es la 201. Hay 7,5 mil millones de personas en el mundo y el mismo número de estrategias para aprender. Puede ser algo tan tonto como, oye, pues para practicar lectura, agarra este cómic, léelo, y si no entiendes el contexto de la frase, la imagen te lo está dando, eso ayuda. Y hay gente que dice, es que los cómics me aburren. Bueno, vamos a intentarlo con esta película de Clark Gable. O ponte a ver lo que el viento se llevó. O ponte a escuchar a Bob Dylan. Al principio, porque después balbucea demasiado y no se entiende nada. Es cuando ya la marihuana había hecho mucho efecto. Entre otras cosas. Sí. Eso era lo comercial. No hay que subestimar algo. Porque no nos guste. O porque parezca tonto. Hay gente a la que le dije, bueno, sí, los libros de Crepúsculo no son El Señor de los Anillos. No son ni TV-notas, perdón, pero no son ni TV-notas. Perdón para los amantes de Crepúsculo, pero no son ni TV-notas. Y hay gente que empezó a leer gracias a eso. Bueno, eso sí. Decía Francisco Ibáñez, creador de cómics español, creaba unos cómics muy bobos. Mortadelo y Filemón, yo los amo y los adoro, pero son bobos. Y él decía, sí, son bobos, la gente empieza con nosotros y termina con Cervantes.
No hay que subestimar nada como profesor, no hay herramienta pequeña, ni herramienta mala, ni herramienta inútil. Sobre todo a los que se están quejando mucho de, es que yo no puedo enseñar en la computadora. No, sí puedes, solo adáptate. Es que no se puede porque necesito mi pizarrón. Es muy fácil centrar tu cámara con tu pizarrón e ir tomando tus notas. Es cosa de querer. Así como el alumno tiene que querer aprender y le tenemos que generar ese cariño o esa nueva perspectiva, nosotros también tenemos que tenerlo, sino que le pedimos. Y el ejemplo arrastra. Y mucho. Cañón. Híjole, Manuel, pues yo te agradezco infinitamente el espacio que nos has concedido desde Puebla. Esto último que das me parece también importante. Creo que salieron muchos puntos que son de mucha valía para, no nada más en tema de la historia, que fue como que el eje que nos fuimos moviendo, pero de mucha valía en todo sentido para todas las personas. Yo de verdad te agradezco infinitamente tu presencia, tus ideas, tus conceptos. Siempre lo hemos dicho, conversadores, en este espacio, en este canal, en este foro, ninguno de los que estamos aquí, aparecemos aquí, tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Son opiniones, son elementos de nuestro conocimiento e interpretaciones que tenemos. Ustedes siempre también pueden en estos canales sumarse a las conversaciones, dar sus opiniones y ampliar la conversación, que de eso se trata. Para eso es este foro, para eso es este espacio. Manuel, te agradezco muchísimo. Por favor, salúdame, pero muchísimo a tu familia, que la aprecio por igual, así como a ti. Y cuando estés por acá, por favor, vamos a vernos para poder saludar como se debe. Muchísimas gracias, Manuel, y pues nos estamos viendo. Gracias a ti. Saludos a los conversadores. Excelente. Conversadores, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.